pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Amén. Isaías 61, verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Amén. Acompáñeme a Juan, capítulo 4, verso 21. Amén. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Toma asiento, hermano. Amén. Usted se preguntará por qué los tres textos. Así lo entregó el Señor, así que no puedo. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor porque en estos días de oración, a esa hora me toca a las 12, hay un momento en que el Señor habla. Así que el Señor me entregaba esta palabra, orando por los siervos, por los sacerdotes. Y le doy gracias al Señor porque el día domingo vienen más los sacerdotes que más gente nueva. Amén. Y el Señor me ministraba esta palabra y me entregaba estos tres textos, así en forma simultánea. Amén. Y uno se preguntará qué tienen que ver, pero ¿sabe qué? Cada texto, los tres están relacionados. Amén. Con el propósito. Como nos hablaban ayer, con el propósito que Dios tiene con la iglesia, con cada uno de nosotros. Amén. Y ciertamente el Señor, me acuerdo que antes de la convención, en una predicación, el Señor exhortaba esta palabra de Amós, donde hablaba del tabernáculo caído de David. Amén. Yo quería un poco hablar acerca de esto, y el Señor me hacía un poco poner en la predicación algunas cosas que hace tiempo en realidad el Señor la administraba, pero yo como que no, de repente el Señor le muestra cosas y no es como un mapa, o sea, al final uno va uniendo las piezas hasta que se llega el tiempo de entregar la palabra. Amén. Y respecto al tabernáculo, amén. Nosotros en la escuela de discípulos estamos estudiando el tabernáculo, y ciertamente aquí en Amós habla del tabernáculo de David. Amén. Amén. Y fíjese que un día uno de los hermanos que exponía acerca del tabernáculo hacía una reflexión y preguntaba por qué Dios va a restaurar el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés. Todos sabemos que estaba el tabernáculo de Moisés, ¿cierto? Que se erigió, ¿cierto? En el Éxodo, ¿cierto? Y está el tabernáculo de David. Amén. Amén. Y entonces, ¿por qué el profeta habla del tabernáculo de David y no que Dios va a restaurar el tabernáculo de Moisés? Amén. ¿Qué diferente tiene el tabernáculo de David? ¿Qué cosa especial tiene este tabernáculo que el Señor en estos tiempos lo quiere restaurar? Amén. Amén. Entonces, es una gran pregunta que uno se hace, porque el tabernáculo de Moisés fue un tabernáculo, ¿cierto?, donde nosotros hemos visto que todas las cosas que el Señor hace, y ayer me gozaba un poco lo que hablaba nuestro hermano John, porque al final todas las cosas que el Señor hace, hermano, las hace con tanta excelencia. Amén. Entonces el Señor a nosotros quiere excelencia de nosotros. Amén. Fíjese que el tabernáculo se construyó con los mejores metales, con los mejores materiales, con lo más excelente, lo más refinado, lo más caro. Fíjese que se usó lino, el lino más fino. Nosotros hemos visto con los materiales que habían hartos tipos de lino, pero se usó el más fino. Se usó el oro más refinado.
Amén. Se usó la plata más escogida. Amén. Se usó lo mejor de lo mejor. Se usó la madera de acacia, que era la mejor madera, hermano. No era madera de pino, ni madera rasca, ni cholguán. No, madera, la mejor madera, hermano. Amén. O sea, el Señor quiere lo mejor. Amén. Y ayer nosotros se nos hablaba de que Él nos está cada día demandando algo mayor. Amén. Que la porción de amor de hace un tiempo no es la misma de hoy día. La santidad que el Señor nos exigía hace tiempo no es la misma que hoy día está exigiendo. ¿Sabe que es muy difícil ahora pararse aquí a predicar, hermano? Hacer cada cosa. Amén. Porque el Señor cada día nos está poniendo una vara más alta. Amén. Y nos está llevando, y por eso que quizás muchos se están quedando atrás, o muchos abortan. Amén. Muchos desertan, porque no están dispuestos a pagar un precio, hermano. Amén. Porque cada día el Señor nos confronta con nuestro pecado. Cada día la santidad del Señor nos exige a nosotros dejar. Que antes habían cosas que el Señor las aceptaba en nosotros, pero después, a medida que avanzamos en el reino, a medida que el Señor nos empieza a usar, nos exige más. Y ese pecadito que pasaba, como podríamos decir en buen chileno, piola, ahora ya no, ante el Señor no pasa piola, o sea, hay que dejarlo. Amén. Entonces, el Señor nos está demandando hasta que lleguemos a la plenitud, porque dice la palabra que tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo es que Él puso su vida, hermano. Porque ¿sabe qué? Déjeme decirle que respecto del amor, igual es verdad lo que decía ayer nuestra hermana, el amor no es solo sobar el lomo, saludar, porque muchas veces dicen, oh, que esta persona no ama porque nunca saluda. Bueno, a lo mejor puede ser de distracción y todo eso, pero el amor, hermano, ¿saben qué se ve? Como nos decían ayer, en que usted ponga su vida por esto, en que usted disponga su corazón a ser usado por el Señor, aunque usted entregue su don que el Señor le ha dado, eso es amar. Porque si usted usa el don, imagínense los profetas que usan el don de la profecía, si no hubiera profecía en la iglesia, hermano, ¿qué pasaría con el pueblo? Entonces así ellos demuestran el amor, lo mismo los maestros, los pastores, y cada ministerio, cada persona que tiene un don del Señor, amén. Entonces así nosotros demostramos el amor por esto, es dedicarnos a cabalidad, amén. Y fíjese que cuando uno llega al reino, uno dedica un tiempo, pero el Señor ahora nos está pidiendo la vida, hermano. Amén. No solo nos está pidiendo un ratito de tiempo, un par de horas a la oración. Ahora el Señor nos pide una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de entrega. Amén. Entonces cada vez el Señor nos está exigiendo más. Y eso en el fondo nosotros concluíamos un poco que el tabernáculo del Señor, Él lo hizo con lo mejor, hermano. Amén. Lo mejor, lo más excelente. Y eso el Señor cada día nos está labrando nosotros, nos está puliendo, nos está engastando, para que lleguemos a hacer esas piedras preciosas, esos metales refinados. ¿Por qué? Porque Él es excelente, hermano. Y Él quiere glorificarse, amén. Y la palabra de Amós dice que Él quiere restaurar el tabernáculo de David. Fíjese que el tabernáculo habían varias diferencias entre los dos tabernáculos. Y aquí donde yo un poco quería entrar de lleno a explicar esto, porque es lo que el Señor me ha entregado para la iglesia. Fíjese que el tabernáculo de Moisés tenía 3 partes. Amén. Tenía un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, era una tienda. Amén. Y dentro de las diferencias, y vamos al libro de Samuel, porque ahí explica el tabernáculo de David, en 2 de Samuel capítulo 6. Amén. Segunda de Samuel capítulo 6. Amén. Amén. Aquí nosotros tenemos un capítulo donde David dice que intenta llevar el arca a Jerusalén y hay una alabanza que nosotros cantamos, ¿cierto? Así como David danzaba, ¿cierto? Amén. Como cantaba. En el fondo aquí, en este capítulo, explica, ¿cierto? Cómo David intenta llevar el arca. Amén. Amén. Aleluya. Y fíjese que el arca del pacto, amén, en resumidas cuentas era la presencia de Dios. Amén. El arca representaba la presencia de Dios. El arca presente en el tabernáculo significaba que Dios estaba presente en medio del pueblo. Amén. Entonces para Israel el arca era muy importante. Amén. Entonces aquí David
era importante para él tener el arca, trasladar el arca y ponerla en el lugar correcto. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué David tenía que llevar el arca? Bueno, esto viene de 1 Samuel. En 1 Samuel capítulo 7, Israel perdió el arca. Amén. Amén, para que usted después quizá en su casa lo pueda revisar. Pero ahí el arca, en 1 Samuel capítulo 7, dice que el arca estuvo 20 años fuera. No en el lugar correcto. Amén. Y eso porque los hijos de Eli, Israel, amén, querían, mire, vamos a 1 Samuel, para que podamos un poco entender esto, amén. En 1 Samuel capítulo 7, antes de pasar a segunda. Capítulo 7. Bueno, en el capítulo 4 dice, los filisteos capturan el arca, amén. En el capítulo, en el 4 parte, ¿cierto? ¿Y por qué los filisteos capturan el arca? Porque a Israel se le ocurre sacar el arca para la guerra. Amén. Amén. El arca, el Señor les encargó a Israel, a Moisés, le dijo que todo lo que se hiciera el tabernáculo, los utensilios y todo eso, que no se usaran como muletos. Amén. Lo que más le encargó, o sea, si bien Dios permitió que se hiciera una morada para él, ¿cierto? No era para que el hombre endiosara los utensilios, endiosara el tabernáculo como algo, como lo usa hoy día los católicos, como lo usaban los pueblos, ¿cierto? Que ponen las imágenes. Porque de hecho Dios siempre dijo que no le gustaba que se hicieran imágenes de él. Amén. Porque delante veíamos algo y llegábamos a una conclusión. Yo me entró un gozo en mi corazón porque al final Dios es más que una imagen. Amén. No podría existir una imagen para representar cómo es nuestro Señor. Por eso Él dice, no se hagan imagen de mí. Amén. Pero Israel, necio, en su necedad, ¿cierto? Tomó el arca, porque cuando ellos tomaron el arca, ya dice que la tierra tembló. Si usted revisa el capítulo 4, dice que ellos tomaron el arca y hubo un temblor. Y los filisteos les dio miedo. Entonces, como querían ganar la guerra, dijeron, Israel es fuerte por el arca. Porque, fíjese, piense usted este contexto, hermano. Israel era un pueblo que ganaba muchas batallas. Entonces, si usted comprenderá, cuando usted ve que alguien es victorioso, uno se pregunta cuál es el secreto de esa persona, ¿cierto? Amén. ¿Qué secreto tiene? ¿Cómo todo le sale bien? ¿Cómo gana? ¿Cierto? Entonces, los pueblos de alrededor querían saber cuál era el secreto. Y como eran tan idólatras, ellos decían, claro, Israel tiene un Dios. Pero ellos dijeron, el arca. Como eran idólatras, ellos tenían su imagen de idolatría, ellos tenían imágenes, ¿cierto? Entonces para ellos todo era una imagen, los árboles, cualquier cosa, dice que construían, eran imágenes, entonces eso idolatraban. Entonces ellos dijeron, ¿qué es lo que tiene Israel que lo hace ser poderoso? Amén. No entendiendo ellos lo espiritual, ¿cierto? Que era el Dios realmente, que era el Dios de poder que Israel tenía. Amén. Porque los dioses de ellos no eran poderosos. Amén. Entonces, por eso ellos robaron el arca. Amén. Porque dijeron, esto es lo que tiene Israel que lo hace ser poderoso. Amén. Y fíjense que cuando ellos roban el arca, amén, cuando ellos capturan el arca, se llenan de verrugas, se llenan de tumores. Y eso les dio mucho más miedo. Amén. O sea, les dio más miedo. Y de hecho colocaron el arca en su templo como un trofeo. Dijeron, esta es nuestra, aquí tenemos el poder. Y resulta que al otro día el dios que ellos tenían, que era Dagón, aparece destruida esa imagen. Entonces ahí ellos les dio más miedo. Amén. El poder que había en el arca. Amén. Pero no era en sí el arca, la estructura, sino era lo que representaba el arca. Amén. Que era la presencia de Dios, que ante la presencia de Dios alguien inmundo muere. Que ante la presencia de Dios, ahora Dios tuvo mucha misericordia de ellos porque no murieron, se llenaron de verrugas. Quizás Dios tuvo misericordia por la ignorancia que había en los filisteos, pero se llenaron de verrugas y tuvieron que llevar ellos el arca. O sea, Israel no tuvo que ir a buscarla a la casa de los filisteos, sino que ellos se tuvieron que deshacer porque dijeron, pero ¿cómo esto? Yo lo invito a leer esos capítulos, son libros de historia que uno a veces hasta como que se ríe, lo encuentra hasta entretenido, pero fíjese cómo era cómo ha sido el impacto de los filisteos de que se llenaron de verrugas, amén, y de tumores. Principalmente habla de tumores y todo eso, y tuvieron que, de hecho ellos para devolver el arca tuvieron que entregar una ofrenda, imagínense, en oro, en hartas cosas.
para poder entregar el arca, imagínense. Entonces, lo importante que era, pero producto de ese error, podríamos decir, de ese error de los sacerdotes, porque veíamos que ahí el sacerdocio estaba tan corrompido que ellos lo que hicieron fue profanar el arca, hermano. Profanaron un utensilio de la casa del Señor, le dieron un mal uso, no el uso que le correspondía. Y por eso Israel perdió el arca, y dice que en el capítulo 7, verso 2, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Así que imagínense cómo quedó Israel producto de que había perdido el arca. Amén. Dice que pasaron 20 años. Entonces, cuando uno lee 2 Samuel y lee el reinado de David, uno ve el afán de David por trasladar esa arca. Amén. Amén. Y un día nuestro hermano Pablo decía, y hacía una reflexión que en realidad decía que como Saúl, ahí uno se da cuenta la diferencia entre el gobierno de Saúl y David. Como Saúl nunca le importó el arca, hermano. Nunca le importó establecer un altar de adoración a Dios, como lo tenía David. David, su afán fue mayor en el sentido de que él lo que más le interesaba era la presencia de Dios. Más que ganar toda esa guerra y tener todas las riquezas que él tuvo, era la presencia de Dios, hermano. ¿Sabe? Eso fue una gran diferencia, porque Saúl ni tenía idea. Yo creo que habrá sabido si es que el arca estaba ahí. Amén. Pero David siempre tuvo esa en su corazón, la presencia de Dios, la presencia en su vida. Él buscaba la presencia, era más importante, él le hacía caso a Dios más que a los hombres. Muchos hombres le decían cómo gobernar, no, el Señor. Y eso es algo tan importante en el gobierno de David, hermano, que en la presencia de Dios. Y eso es lo que quizá involucra este tabernáculo. Amén. El tabernáculo de David es un tabernáculo de la presencia de Dios. Porque fíjese que en el capítulo 6, cuando él trata de llevar el arca, él también cometió muchos errores, hermano. Porque si bien muchas veces nosotros en nuestro afán de hacer las cosas, cometemos errores. Y dice que el arca la trasladaron en una carreta de bueyes. Y eso era algo imperdonable, porque el arca la trasladaban los sacerdotes. Eso nos habla que la presencia de Dios la portamos nosotros. El arca no la podían trasladar en un carro, en un vehículo. En ese tiempo las carretas de buey eran como un vehículo. Amén. Hoy día, o sea, la presencia de Dios no puede estar en cualquier parte, no está en personas vivas, está en nosotros, hermano. Por eso es que eran los sacerdotes los que tenían que trasladar el arca, tenían que llevarla, y eran como alrededor de 12 sacerdotes porque era muy pesada. Amén. Eran muchos kilos de oro, madera. Imagínense el peso de la presencia de Dios. Pero lo importante aquí era que los sacerdotes llevaban el arca, hermano. Amén. Nosotros somos los encargados de portar la presencia de Dios como sacerdotes. Nosotros trasladamos la presencia de Dios de un lugar a otro. Amén. Con la palabra, con el evangelio, hermano. Cuando usted va a cualquier parte donde usted esté, ahí está la presencia de Dios en ese lugar, porque dice que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, hermano. Amén. Y cuando llegamos a Cristo, viene esa presencia a nuestras vidas y nosotros la portamos, hermano. Amén. Y eso es lo importante, y por eso él se equivocó, ¿cierto? Y muere el hombre ahí, pero después él no se la quiso llevar para su casa, hermano. Amén. Y aquí hay algo que el Señor me ministraba, porque David podría haber dicho como rey, me la llevo a mi casa por mientras. Fíjese que él no quiso llevarse para sí. Como nos decían ayer, no fue egoísta. Amén. Porque la presencia de Dios no es solo para que la tengamos nosotros. Amén. Amén. La presencia de Dios prometida es como la salvación, no es solo para nosotros, es para toda la humanidad. Amén. Y David dijo, bueno, mejor que se quede en casa, ¿cierto?, de Obed-edom. Se quedó unos meses, pero él, la idea era ponerla en Jerusalén, en Sión, porque él había ganado la guerra, hermano. El llevar el arca, la presencia de Dios a Israel en ese tiempo ya era la culminación de todas las victorias que él había tenido, hermano. Porque él no descansó. Cada batalla que ganó era con un propósito, llevarse el arca, hermano.
Eso era el objetivo, porque a veces nos quedamos en las pequeñas batallas en nuestra vida, a veces nos quedamos en el día a día, pero el objetivo final de nosotros es que un día estemos en la presencia de Dios, un día estemos allá arriba, adorándole cara a cara, hermano. Esa es nuestra carrera, esa es nuestra meta. Y Él no descansó hasta que logró el objetivo que Él quería, lo que anhelaba su corazón. Amén. Y era llevar el arca. Amén. Y dice en el verso 17, amén, en el 2 de Samuel, capítulo 6, verso 17, dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Amén. Entonces el tabernáculo de David, a diferencia del tabernáculo de Moisés, era solo un lugar. Amén. El tabernáculo de Moisés eran 3 partes. Amén. Y el arca, fíjese que eso el Señor me ministra, el arca estaba escondida. En el tabernáculo de Moisés, el arca estaba escondida. Era imposible que alguien la pudiera ver. Amén. Amén. Estaba escondida y solo contadas personas podían ver el arca y estar ahí. Amén. Pero en el tabernáculo de David cambió la cosa, hermano. Amén. Solo había un lugar santísimo. Aleluya. Por eso es que el profeta dice: voy a restaurar este tabernáculo y no otro. ¿Qué sentido tendría volver a restaurar el tabernáculo de Moisés? Amén. Amén. Era el tabernáculo de David, caído. Amén. Porque había una sola cosa, la presencia de Dios. Amén. En donde todos podían, y de hecho estaba entre cortinas y se podía ver. Amén. Cosa que todos pudieran adorar. Amén. Aleluya. Y eso es grande, hermano, en este tiempo, porque esto no es exclusivo para algunos. Amén. Esto es para todos los que alcancen la salvación. Amén. Entonces, por eso es que era importante el tabernáculo de David. Amén. Y fíjese que el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, habla del tabernáculo caído de David, hablando de la salvación de los gentiles. Aleluya. Amén. Por eso era necesario, por eso es que el profeta hablaba de restaurar el tabernáculo de David. Amén. Porque este tabernáculo tenía varias cosas que el otro no tuvo. Amén. Primero es que el arca estaba a vista de todos. Amén. Aleluya. Y el arca era donde Dios se pronunciaba, era donde se invocaba el nombre de Dios. Por eso el profeta dice: y el nombre de Jehová va a ser invocado. Amén. Amén. Va a ser invocado por todos los pueblos. Amén. Para salvación. Aleluya. Y fíjese que hay algo que ciertamente el Señor me ministraba acerca de este proceso que David vivió. Amén. De trasladar el arca. Porque fíjese que él como rey, amén, él como rey hizo su trabajo. Amén. Él como rey tenía una autoridad. Amén. Él como rey tuvo que conquistar reinos. Amén. Pero después venía una etapa de los sacerdotes. Amén. Y aquí el Señor me ministraba que por qué nosotros éramos real sacerdocio. Amén. Porque ¿qué es lo que hace este tabernáculo distinto? Está hablando del real sacerdocio, hermano. De la iglesia. Amén. Y fíjese que el real sacerdocio quiere decir que somos reyes y sacerdotes, hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor hace tiempo como que me aclaraba un poco el tema de ser rey y ser sacerdote. Porque fíjese que un día me acuerdo cuando el pastor Germán predicaba acerca de... ¿Se acuerda cuando una vez predicó acerca de Génesis, del árbol del conocimiento? Amén. Y hablaba de que en lo apostolítico, que era lo importante, tener un título, tener esas cosas. Y se acuerda que se hablaba de la unción de rey. Y decían que la unción de rey era que uno iba a ser político, que iba a tener un título. Pero ¿sabe, hermano? No es eso. Aleluya. Y el Señor hoy día me hace aclarar esto para que sean derribadas estos falsos fundamentos.
Porque ¿sabe por qué nosotros somos real sacerdocio? Fíjese que ahí uno se da cuenta cómo son las falsas doctrinas y cómo desvían al pueblo, hermano. Porque fíjese que lo apostolítico, por eso tiene todo el evangelio de la prosperidad. Porque hablan de un reinado, dicen nosotros somos reyes, porque los reyes eran ricos. Ciertamente tenían poder, tenían riqueza. Entonces, fíjese que yo recuerdo que en las predicaciones de muchos de estos hombres decían, no, pero es que tú tienes que ser un conquistador, tú tienes que tener plata, es que tú no puedes ser pobre. Pero estaban hablando de algo material y se tomaban de ser reyes y sacerdotes, hermanos. Se tomaban de la escritura para explicar algo nada que ver, que ha desviado el pueblo, hermano. Pero ¿sabe que el Señor me hacía hablar de esto para que salgan esos falsos fundamentos y nosotros podamos ser realmente ese real sacerdocio? Amén. Porque fíjese que los reyes tenían características y los sacerdotes también. Los reyes tenían una característica y era gobernar. Amén. Los reyes eran un tipo de salvador. Salvaban al pueblo, por eso es que ellos iban a las guerras. Amén. Ellos lo rescataban. Fíjese que David tuvo que rescatar varias veces a las mujeres. Dice que cuando uno lee en 1 Samuel varias veces, los filisteos dice que asolaban las eras, saqueaban, incluso en los amalequitas en varias veces tomaron de rehén a las mujeres, a los niños. Amén. Entonces tenían que ir el rey a salvar a esa gente, a rescatarla. Amén. Amén. Entonces los reyes eran salvadores, salvaban al pueblo. Amén. Eran jueces. Fíjese que antes de los reyes vinieron los jueces. Los jueces también eran un tipo de rey. Y el Señor levantaba un juez cuando Israel estaba en aflicción. Amén. Entonces la función de los reyes era salvar, era gobernar. Amén. Era eso. Y otra cosa más que hacían los reyes, hermano, era edificar. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué nosotros somos reyes? Porque nosotros sí tenemos una guerra, hermano. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Dice que es contra potestades. Entonces la autoridad de rey que nosotros tenemos es para ir en contra de los enemigos, de las potestades, de los espíritus inmundos, hermano. Amén. ¿Y por qué tenemos esa unción de rey también? Porque somos salvadores de alguna manera de estar en el Hades. Amén. Fíjese que va más allá de que usted tenga plata, de lo que hablaba la apostasía. Hablaba de que usted era rey porque iba a estar al lado del presidente de la República. Y no, nosotros somos reyes, tenemos una autoridad de rey porque tenemos la autoridad, ¿cierto?, para ir contra potestades, contra gobernadores. Amén. Nuestra guerra no es contra, por eso Pablo decía, no es contra carne ni sangre. O sea, no yo siendo un político voy a estar ahí haciendo mi propia justicia. No, hermano, esta es una guerra espiritual. Amén. Porque sabemos que las almas están aprisionadas, ¿cierto?, por potestades. Ciertamente muchas veces los espíritus inmundos están en las personas, pero no son las personas, son los espíritus inmundos, son esas potestades. Y nosotros con autoridad de reino, nosotros podemos ir, ¿cierto?, y arrebatar las almas del Hades. Amén. Salvarlas, porque eso hacían los reyes, salvaban. Amén. Y también porque tenemos autoridad para gobernar, hermano. Amén. Como nos decían ayer, o sea, nosotros, ¿quién podrá levantarse contra la luz? Somos la luz del mundo, hermano. Tenemos esa autoridad ante las tinieblas, ante estos poderes. Amén. Aleluya. Y fíjese que por eso el Señor me hablaba del cordero y el león, por hermano. Por eso Apocalipsis habla del cordero y el león, de estos dos símbolos. El león hablando del reinado. Amén. El león de la tribu de Judá, por eso dice que es el único digno. Tiene la autoridad. Amén. Y nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Él fue el león. Él fue este rey. Amén. Que fue y que ganó todas las guerras, hermano. Él venció la muerte. Él venció todos los imperios. Como David en ese tiempo era casi un emperador. Porque ganó todas las guerras. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ganó todas las guerras. Amén. Y Él tiene todos los dominios. Porque los reyes tenían territorios, hermano. Amén. Y fíjese que ahí están los ministerios. Ahí están los dones que el Señor nos da. Eso es parte del reinado, hermano. Amén. Entonces, por eso nosotros somos reyes. Y somos sacerdotes porque el sacerdocio está representado por el cordero. Por eso dice cordero y león. Amén. El cordero representa el sacerdocio, representa el poder de Dios.
Amén, porque aunque David tenía mucha autoridad, él no podía trasladar el arca. No tenía el poder para hacerlo. Amén, eso había sido dado solo a los sacerdotes. Amén, entonces por eso nosotros somos reyes y sacerdotes. Tenemos autoridad y tenemos poder de parte de nuestro Señor. Amén, qué grandioso este reino, hermano. ¿Sabe que esto es glorioso lo que el Señor nos está hablando? Porque ¿sabe qué? Va más allá que usted está independiente en el lugar donde esté. Por eso de repente pasa que uno va al trabajo, en donde esté, uno con la presencia de Dios, las potestades son enjuiciadas, hermano. Fíjese que a veces uno está en un lugar y hay gente que le toma mala, hay problemas. ¿Por qué pasa eso? Porque las potestades que están gobernando ahí no están viendo que nosotros somos la luz, que nosotros somos parte de este reino. Amén, que tenemos una autoridad, que le vamos a quitar el territorio, hermano. Porque ¿sabe por qué el enemigo nos ataca? Porque está amenazado, se siente amenazado, hermano. Por eso son las guerras. Las guerras, ¿por qué están? ¿Por qué existen? Por combatir poderes, hermano. Y las tinieblas, hermano, han tenido engañada a la iglesia. Por eso es que ahí la apostasía se desvió, porque así desviaron ellos con la misma palabra, hermano. Y los hombres han ido en pos de la política y la iglesia hoy día se está vendiendo a eso. Pero no tiene poder, hermano, porque es más que eso, es más que nosotros estemos ahí. Es el poder, nosotros podemos estar aquí, ser sencillos, pero con una gran autoridad de parte de Dios, hermano, porque ese es el reinado que Cristo nos ha dado a nosotros. Aleluya, es grandioso esto, hermano, que el Señor nos bote las vendas, que el Señor saque esto que estaba torcido en nuestras vidas. El Señor me ministraba, es necesario hablar esta verdad a la iglesia. Aleluya, del poder que hay. Gracias, Señor, del poder que el Señor nos ha dado, de la autoridad, hermano. Amén. Como nos decían en la convención, estamos en el infierno mismo ahí, quitando las almas, hermano. Amén. Por eso el enemigo, sabe que el enemigo se siente más amenazado que nosotros, hermano. Amén. Nosotros a veces le tenemos miedo al diablo, pero sabe que él nos tiene miedo a nosotros. Porque él ya está condenado, él ya está enjuiciado, hermano. Mas nosotros tenemos la opción de tomar este poder. Tenemos la opción de la salvación que él perdió. Él nos envidia, hermano. Fíjese que el Señor me ha hablado fuertemente de la envidia, el celo. Cuando usted estudia Samuel, habla de Saúl y David. ¿Cómo Saúl envidiaba a David? Porque, ¿sabe por qué Saúl lo envidiaba? Porque perdió el reinado, ya estaba desechado. Así Satanás nos envidia, y Satanás lo único que quiere es destruirnos para que no alcancemos, porque él ya perdió esto, hermano. Él ya fue desechado de parte de Dios. Aleluya. Y el Señor al hombre, por eso él hizo caer al hombre del principio, por la envidia, el celo, hermano, es envidia, enemistad. Eso es lo que Satanás siempre ha querido. Aleluya, las tinieblas lo único que quieren es que más almas se pierdan, porque él ya está perdido, hermano. Saúl ya estaba desechado, pero no descansaba hasta destruir a David por el celo que lo consumía. Amén, porque David tenía la unción, tenía el beneplácito de Dios, tenía el Espíritu de Dios. Y Satanás sabe que la iglesia tiene el poder del Altísimo. Eso sabe Satanás. Aleluya. Y él sabía que Adán tenía ese poder y por eso se lo quiso quitar. Aleluya. Pero ahora cambió, porque vino un nuevo Adán. Vino uno que lo venció, vino uno que lo derrotó, vino uno que ganó, y es el Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero, el León. Por eso habla la palabra, dice alabanzas al Cordero, el León, el único digno. Aleluya. Y Satanás sabe eso, por eso él tiembla, hermano. ¿Usted cree que él no está temblando si nosotros nos levantamos? Cada día que nosotros le decimos sí al Señor, que le buscamos, él está perdiendo terreno, hermano. Cada día. Pero ya fue ganado este imperio, hermano. Este tabernáculo ya fue restaurado. Aleluya, con Cristo. Pero este tabernáculo representa la iglesia del Señor. Aleluya. Representa el libre acceso. Dice la palabra que ya no hay cortinas que nos dividan. Amén. Por eso el Señor tenía que restaurar este tabernáculo con Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Y fíjese que el Señor me hacía exhortar esto, hermano,
porque sabe que muchas veces nosotros nos vemos derrotados, pero cuando viene el poder de Dios, cuando nosotros le creemos, por eso esto es una guerra de fe, hermano, de creer. Con cuanto nosotros creamos, se van a hacer las cosas, hermano. Amén. El problema de nosotros es la falta de fe en nuestra vida, porque el enemigo ahí nos quiere robar la fe. Quiere que no creamos en el Señor, porque si nosotros creemos en el Señor, se va a ver manifiesto todo este poder, hermano, toda esta autoridad. Y por eso Él quiere que la iglesia no tenga fe o que crea en algo equivocado, hermano. Amén. Por eso le pone cosas que parecen pero no son. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Y eso es lo que hace el enemigo, hermano. Y el Señor me ministraba esto. Nosotros somos real sacerdocio, porque es algo espiritual, hermano. Amén. Donde usted se pare, hermano, en su trabajo, la presencia de Dios está ahí. Y ese lugar va a ser enjuiciado. Algo va a pasar, hermano. Donde nosotros estemos, hermano, en la calle, en los estudios, en donde estemos, hermano. Las potestades de tinieblas nos reconocen, hermano. Nosotros naturalmente no lo vemos, pero en lo espiritual, hermano, el enemigo sabe quiénes son los hijos de Dios. Amén. Sabe que usted está marcado por la sangre del Cordero, hermano. Y ante eso tiene que retroceder. Aleluya. Amén. ¿Sabe que yo recordaba un poco el testimonio? Ahora más se me venía a la mente de una bruja que ella se convirtió al Señor. Y dice que ella se convirtió al Señor, ella era una bruja, hace muchos años este testimonio, y ella tenía una alta autoridad, era brasileña. En Brasil usted sabe que están las más altas potestades de todo lo que es la brujería. Y ella decía que iban los políticos a consultarle, porque los políticos, fíjese que hoy día siguen consultando a los brujos, hermano. Amén. Si eso de los profetas es antiquísimo, pero hoy día se usa. Amén. Aleluya. Los políticos, todos estos gobernadores, ellos se asesoran, hermano. Gran parte de brujos, de medium, de videntes, hermano. Esto es algo que está vivo y aparece en la Escritura y hoy día se sigue haciendo. Lo que pasa es que está como tapado. Amén. Amén. Y usted ve la televisión, en todos los programas de televisión invitan a gente que lea las cartas y todo eso, porque el afán del hombre de saber el futuro, hermano, de conocer la verdad. Amén. Y fíjese que esta mujer, ella tenía una alta autoridad en la parte de la brujería. Y dice que llegó otra persona a que matara a una evangélica. Porque ella tenía poder incluso para enfermar. Era tanto la autoridad que tenía. Y cuando fue a hacer todo el ritual, vino mismo, ella cuenta que el mismo diablo casi le dijo, no podemos, porque tiene un poder mayor. Y ahí ella dice que se preguntó, dijo, ¿y qué poder tienen estos cristianos que yo no conozco? Porque ella fue entregada desde niña a la hechicería y todo eso, entonces no sabía de Dios. Amén. Entonces, para que usted vea, hermano. Amén. Para que usted vea y podamos nosotros como iglesia cada día ir entendiendo esto y realmente creyendo más que a veces conocer, creerle al Señor, creer en el sacrificio de Cristo, creer en el poder que hay en la iglesia, hermano. Amén. Que ese ha sido nuestro grave problema, el creer. Amén. Entonces, el enemigo, hermano, usted cree, anda preocupado. Y nosotros siempre decimos, es que se va a levantar el enemigo. Es que el enemigo está preocupado porque sabe que si nosotros creemos al llamamiento, si nosotros atendemos, si nosotros disponemos nuestra vida a esto, otra cosa va a pasar. Amén. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere hacer y está haciendo con nosotros, hermano. ¿Sabe qué? Que el Señor me ministraba fuerte acerca de esta palabra, porque fíjese que David en 2 de Samuel, en Primera de Crónica 25.
lo que David hizo, porque no solo él trasladó el arca, 25 verso 1. Amén. Amén. Cómo él, no solo él puso el arca, hermano, y por eso es que usted se preguntará, ¿por qué leímos Juan? ¿Por qué leímos Juan cuando hablaba de la adoración? Amén. Porque dice el apóstol Juan ahí en ese evangelio que Cristo dijo, es necesario que tales adoradores, es necesario, hermano, es necesario que los verdaderos adoradores que adoran al Padre, adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Amén. Es necesaria la adoración. Aleluya. Y fíjese que el tabernáculo de David puso y distribuyó y ordenó a los levitas. Y sabe que él puso turno. Y dice en el verso 1, dice, asimismo David y los jefes del ejército, amén, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. Dice, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Amén, hermano, de los hijos de Asaf. Y ahí empieza a explicar, ¿cierto? El cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Amén, aleluya. Y todos iban profetizando. Si usted lee todo el capítulo, empieza a explicar, amén, aleluya, y empieza a decir, miren, en el verso 5, todos estos fueron hijos de Emán. Emán era un cantor, aleluya, especializado, y sus familias se dedicó a eso, amén. Dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios. Era un profeta, vidente. Emán era profeta, ojo, profeta, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Mire lo que hizo este rey con autoridad. ¿Qué es lo que hizo el Señor con autoridad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la autoridad del Señor? Este rey dijo, es necesaria la adoración, es necesaria la alabanza. No solamente era el arca puesta ahí, sino que era necesario la profecía, era necesario la alabanza. Y dice que por disposición del rey, o sea, David dio la orden a los levitas y les dijo, ustedes se van a organizar y van a hacer turnos. Y si usted lee el capítulo, tuvieron que echar suertes para irse turnando, porque hora tras hora, día y noche, no cesaba la alabanza, no cesaba la profecía, no cesaban los instrumentos, hermano. Aleluya. Y eso es el tabernáculo de David. Eso es lo que el Señor quiere levantar. Eso es lo que levantó con Jesucristo, la alabanza, la adoración. Porque Él con su adoración, con su sacrificio perfecto, haciendo la voluntad del Padre día y noche, había incienso, había alabanza, día y noche había profecía. Él decía que Él no descansaba día y noche, su palabra, hermano. Y esto era este tabernáculo. Y el rey hizo instrumentos exclusivos, hermano, para la alabanza a Dios. Dice que David edificó. Por eso es que los reyes son edificadores, hermano. Los reyes tienen capacidad de edificar, de hacer. Amén. Como nosotros, el Señor nos ha dado esa capacidad. Aleluya. Y Él hizo instrumentos exclusivos para la adoración al Señor, hermano. Amén. Consagrados, hermano. Aleluya. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo, Él erigió, levantó este tabernáculo. Pero este tabernáculo está levantado porque ahora a la iglesia le corresponde no dejar que pase, no permitir que no haya alabanza. A la iglesia le corresponde que haya día y noche alabanza, adoración. Por eso Cristo decía que ni en este monte ni en el otro, sino que ahora era algo espiritual. Aleluya, y que es necesario, dice, que los verdaderos adoradores adoren al Padre, porque era este tabernáculo, porque es necesaria la adoración al Padre día y noche, para que la presencia de Dios esté siempre en ese lugar. Amén, hermano. Y fíjese que eso nos pasa a nosotros. Un día que no adoremos al Señor,
Aleluya. Aleluya. Y por eso el Señor en este tiempo, hermano, está levantando hombres, siervos que le adoren, que vivan por esto, hermano. Que vivamos por hacer y cumplir, porque sabe que la mejor alabanza, la mejor adoración es nuestra vida misma, hermano. Aleluya. Nuestros cánticos. Amén. Y dice que ahí ellos se organizaron y puso porteros. Aleluya. Todos los levitas tenían trabajo día y noche, hermano. Nadie está de más en el reino. Aleluya. Habían porteros vigilantes. Y habían unos que solo profetizaban, hermano. Habían otros que cantaban. Y a veces la alabanza era solo con instrumentos, hermano. Con instrumentos. Aleluya. Por eso el Salmo 150 dice alabarle con instrumentos. No dice que están cantando, dice que con los instrumentos. Amén. A veces nosotros solo tocando la guitarra estamos alabando. Amén. Amén. Y así Él organizó todo esto, hermano. Porque no era solamente el arca y la cortina. Era todo lo que, las funciones de los levitas. Todo eso, el funcionamiento de este tabernáculo era así. Era de continuo, día y noche, hermano. Día y noche, alabanza, oración, adoración. Amén. Y por eso es que tenían que haber porteros. Amén. Y ellos echaron suerte, dice, y ahí se distribuyeron. Y eso era algo que debería haber estado, pero se perdió, hermano. Por eso dice el tabernáculo caído. Amén. Nosotros vemos lo que pasó después, los reyes se desviaron. Aleluya. Amén. ¿Y sabe qué? ¿Por qué leíamos Isaías, hermano? Porque ahí está hablando del ungido. Ahí está hablando de la salvación. Pero también ahí está hablando de la ruina, hermano. Y sabe que hace un tiempo atrás el Señor me ministraba que habían ruinas de la iglesia. Amén. Y el Señor, y yo le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿qué es lo que usted quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué todo esto que el Señor ha estado ministrando? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos llamó a edificar ruinas, hermano. El Señor nos llamó a levantar. Amén. Amén. El Señor nos llamó a ser adoradores en espíritu y en verdad, hermano. A levantar alabanza día y noche a su nombre. Para que su nombre sea invocado, porque era el arca donde invocaban el nombre de Dios. Porque estando ahí esta presencia de Dios, hermano, todos los que vengan van a poder invocar el nombre de Dios, hermano. Aleluya. Y esa es la iglesia del Señor. La iglesia es la única que tiene el poder, la única que tiene la autoridad, hermano, para llevar esta presencia y para que el nombre de Dios sea invocado en todo lugar, hermano. Porque si el hombre invoca el nombre de Dios es salvo. Aleluya. Amén. Eso el Señor, y eso el Señor quiere hacer con nosotros, hermano. Por eso nos ha ido llevando, hermano. Y ayer nos hablaban de los dones que el Señor nos ha dado, hermano. ¿Cuántos tesoros ha dado a la iglesia? Y sabe que el Señor me ministraba de esto, del tabernáculo de David caído. Amén. Que en este tiempo el Señor lo está levantando, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo está levantando usted. Nos está levantando como iglesia, hermano. Amén. ¿Y sabe qué? A veces no lo creemos. Pero el Señor grandes cosas va a hacer con nosotros, hermano. Pero tenemos que creerlo. Porque si no lo creemos, no lo vamos a ver. Amén. Pero grandes cosas, hermano. Muchos han tenido sueños sanando enfermos. Muchos han tenido sueños, hermano. Hace tiempo se hablaba del pilar de adoración. ¿Por qué cree usted que el Señor ha puesto esas profecías? Porque esto es para estos tiempos. Porque el Señor quiere hacerlo con nosotros. Aleluya. Y no es que nosotros seamos más, no es que el Señor le plació tomarnos a nosotros. Amén. Nosotros no éramos pueblo. Amén. Pequeñitos. Aleluya. Pero el Señor le plació hacerlo con nosotros, hermano. Amén. En esta región. Y se ha hablado tanto de avivamiento, de tantas cosas, hermano. Muchos han deseado esto. El Señor me ministraba. Es que muchos lo han querido hacer a su manera, hermano. Pero sabe que ahora esto es distinto. Esto es diferente, hermano, porque esto es algo espiritual, no es algo natural. Amén.
¿Sabe que hace muchos años atrás quisieron tomarse Chile, hermano? Pero en algo natural, no espiritualmente. Amén. Quizá la intención era buena, pero no estaba en el propósito de Dios, hermano. Amén. Pero ¿sabe qué? Hoy día el Señor quiere hacer algo grande en la nación. Y no solo en la nación, en Latinoamérica, hermano. Amén. Y el Señor quiere hacerlo con nosotros, hermano. Amén. El Señor ha puesto algo especial aquí, porque está la presencia de Dios, hermano. Está en este lugar. Y el Señor ha puesto salmos. El Señor ha ido levantando los dones, los ministerios, hermano. A cada uno ha ido haciéndolo crecer, porque el tabernáculo requiere de muchos sacerdotes, de porteros, de vigilantes, de hombres que estén profetizando continuamente, de algunos que estén cantando continuamente, de los que estén tocando instrumentos continuamente. El tabernáculo requiere de muchos, aleluya, y cada uno haciendo su labor, hermano. Aleluya, gloria a su nombre. Gracias, Señor. Y quiero terminar con el libro de Efesios, hermano. En Efesios capítulo 1, Pablo aquí hablándole a los Efesios, hermano. Porque aquí él da la respuesta para qué fuimos creados, hermano. Aleluya, Señor. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendiciones espirituales en Cristo, hermano. Mire qué gran bendición tenemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hermano. Amén. Nosotros fuimos creados para alabanza, hermano. Por eso este tabernáculo es un tabernáculo vivo, el tabernáculo hecho con nosotros. Nosotros somos la alabanza. Aleluya, que Cristo está levantando al Padre, hermano, para alabanza de la gloria del Padre, hermano. Aleluya, nosotros, usted y yo fuimos creados para alabanza. Aleluya, para el cántico, el mejor cántico del Señor somos nosotros, hermano. Es su vida. El Señor está cantando a través de nosotros a medida que nos cambia, que nos transforma. Él está haciendo una obra de arte con nosotros para gloriarse, hermano, para alabanza. Aleluya. Cada cosa que hacemos en nuestra vida es alabanza para el Señor. Por eso es que nuestras acciones, hermano, deben estar en Cristo. Aleluya. Amén. Y el Señor cada día nos está exigiendo más, porque Él está perfeccionando la alabanza en nosotros, hermano. Amén. Él está perfeccionando su alabanza. Aleluya. Y por eso el tabernáculo caído de David, hermano, un tabernáculo donde había alabanza día y noche. El Señor, ese somos nosotros, hermano, por medio de Jesucristo. Aleluya.
Él levantó ese tabernáculo, aleluya, porque Él quiere que nosotros día y noche, haciendo la obra, haciendo lo que Él nos llamó, estamos alabando al Señor, hermano. Es mucho más que cantar, es mucho más que venir aquí al culto, hermano. En nuestra vida, en la que alaba al Señor, en nuestra vida misma, en la que alaba al Señor día y noche. Por eso que donde vayamos, las potestades son confrontadas, hermano. Donde estemos, hermano, donde usted vaya, la presencia de Dios está con usted, está con nosotros, hermano. Aleluya. Gloria a su nombre. Es grande lo que el Señor está haciendo con nosotros, revelándonos esto, hermano. Amén. Porque sabe que esto es la fe. Fíjese que Pablo resume toda la salvación aquí, todo el plan de Cristo en estos versículos, diciendo que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Aleluya, predestinados para ser santos, hermano. Para ser santos, para ser apartados para Él. Para ser dedicados. Los santos es algo que usted dedica. El Señor nos tomó del mundo para dedicarnos, para Él usarnos para dedicación de la adoración, hermano, como un utensilio, como un instrumento. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Eso somos, hermano. Gracias le damos al Señor. Póngase de pie. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Hermano, hay que reedificar ruinas antiguas. Amén. Hay que levantar los lugares asolados. Amén. Amén. Los asolamientos primeros que dice Isaías. Amén. Es necesario. Y el Señor se está proveyendo de un remanente, hermano. Escogido. Amén. De adoradores en espíritu y en verdad. Para levantar las ruinas de lo que fue un día. Amén. Donde hubo una iglesia. Amén. Pero hoy día el Señor quiere levantar esa misma iglesia con poder. Amén. Con la autoridad. Aleluya. Es necesario, hermano. Es necesario. El Señor está haciendo esto con nosotros. Y con todos los que Él ha llamado, hermano. Con todo lo que Él está levantando. Con un pequeño remanente, hermano. Amén. Hoy un pequeño remanente escogido, una manada pequeña. Aleluya. Pero Él quiere restaurar esto, hermano. Los asolamientos, las ruinas. Amén. Amén. Aleluya. Gracias le damos, Señor. Gracias le damos, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué podemos decirle, Señor, si no heme aquí, Señor? ¿Qué podríamos decirle hoy día, Señor? Más que darle gracias, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor. Porque en nosotros no había nada bueno, Señor. Mas usted se ha dado el trabajo de limpiarnos, Señor. Como usted le dijo al profeta, una llaga podrida, Señor. Eso éramos, Señor. Estábamos en la muerte, Señor, sumergidos en tinieblas. Y usted nos sacó, Señor, para usarnos como un vaso de honra, Señor. Usted nos ha llamado, Señor, Padre, como estos vasos de barro, Señor, en donde lo más preciado es su presencia, Señor. Lo más importante en nuestra vida, Señor, es su presencia, Señor. Es su presencia, es su poder, Señor. Gracias le damos, Señor. No somos merecedores de estar aquí, Señor. No merecíamos estar aquí, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Que podamos, Señor, nosotros atender, Señor. Quizás muchos han sido desechados, Señor. Quizás muchos desecharon esta palabra y usted nos tomó a nosotros, Señor. Y usted se fijó en nosotros, Señor. Dios mío, gracias le damos, Señor. Gracias le damos, Señor. Es tan grande lo que usted está haciendo en medio de nosotros, Señor.
Es grande lo que va a hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, que podamos ser esa alabanza, que podamos ser ese incienso, Señor, que suba ante su trono, Señor, agradable. Usted ha sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Usted ha sido fiel. Usted ha sido fiel a su palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Usted ha sido fiel, Señor. Y usted un día dijo que lo iba a hacer con nosotros, Señor. Y así lo hará, Señor. Así lo hará, Señor. Padre, usted levantará, Señor. Usted levantará, Señor, un pueblo de alabanza, Señor. Y la alabanza correrá por estas calles porque van a ser nuestros pies, Señor, que van a ir de ciudad en ciudad, Señor, llevando su presencia, Señor, como sacerdotes, como reyes, Señor, del Dios Altísimo, Señor. Así la alabanza correrá, Señor. Correrá en nuestras vidas, Señor. Correrá con nuestra adoración, Señor. Aleluya, Señor, con todos los que han creído su nombre, Señor, con todos los que le han confesado como único Salvador, Señor. Así será, Señor, por estas calles, Señor, por las calles de nuestra nación, Señor. Aleluya, Señor, cada uno de nosotros, Señor, anunciando, Señor, haciendo el llamamiento que usted nos dio, Señor. Esa es la mejor alabanza, Señor, que usted dará a la nación, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a su nombre por siempre, Señor. Digno de alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío.